¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Panorámico, una producción del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara que se transmite por el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Mi nombre es Luis Fernando Ávila y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión. Muchísimas gracias por sintonizarnos. El día de hoy me acompaña aquí en el foro el licenciado Santiago Corona, director asociado de la carrera de Ciencias de la Comunicación aquí de Campus Guadalajara. Bienvenido, Santiago. Gracias, Fernando. Pues bueno, el día de hoy el tema que acontece aquí en el foro es bastante interesante porque resulta que el Tecnológico de Monterrey se preocupa siempre por la formación académica de sus alumnos y es por ello que ha diseñado un programa ya desde hace tiempo llamado Estancias Profesionales. Es lo que vamos a hablar el día de hoy en la siguiente media hora, así que quédese con nosotros y no se despegue de su televisor. Y bueno, Santiago, cuéntanos un poquito, ¿qué es una estancia profesional? Bueno, mira, de hecho, el nombre completo es Estancia de Experiencia Profesional. Okay. Es una actividad académica, no es extraacadémica, porque para empezar a los alumnos les hacemos una revalidación de esas 4 materias. Sin embargo, esa no es la parte más importante. La parte más importante es la experiencia que adquieren en empresas reales, trabajando en un proyecto asignado durante todo un semestre. ¿Sí? Pero hay una vinculación directa, como te decía, con sus materias, con el área académica, de tal suerte que hay un monitoreo durante todo el semestre de sus actividades. Hay una comunicación muy estrecha entre los profesores de aquí y los supervisores en la empresa. Al alumno lo mandamos directamente a que se enfrente a una realidad, desde enfrentar un proceso de reclutamiento, pasar por una entrevista como si fuera una persona que ya estuviera trabajando y después que sea aceptado y realizar un proyecto, ¿no? Más o menos, como para empezar, ese es el esquema de trabajo. Ok, entonces, por lo que entendí, el alumno, en vez de estar sentado en la aula de clases tomando notas y, bueno, con el profesor enfrente, se va a la empresa, donde ahí ejerce como si estuviera trabajando, ¿no? Está aprendiendo, es un enfrentamiento, una experiencia totalmente real, ¿no? Y que se está reportando con su jefe, contigo, porque tengo entendido que tú eres el tutor de ese programa. Cuéntanos. Sí, yo tengo ya 3 años fungiendo como tutor de los alumnos de la carrera de Ciencias de la Comunicación que están haciendo estancias de experiencia profesional. Una parte que le da mucha solidez a este programa es que el TEC de Monterrey firma un convenio con las empresas, ¿sí? No es únicamente enviarlos a que desarrollen un proyecto, sino que hay un convenio por escrito donde cada una de las 2 empresas, tanto el TEC como la empresa, se comprometen a ciertas cosas con el fin de garantizar el aprendizaje puntual de los estudiantes. Mi labor como tutor consiste en, bueno, primero, antes de comenzar el proceso, informar a los posibles candidatos de las oportunidades y de los proyectos que hay. Las empresas llenan un formulario donde expresan claramente los proyectos, cuáles son los alcances, qué características tiene, y esa información la reciben los alumnos. Entonces los alumnos dicen, oye, a mí me interesa. Recibimos el currículum del alumno, le pedimos que lo tenga actualizado y nosotros enviamos el currículum a las empresas. Y ahí es donde te decía que entra la parte como de un reclutamiento, como si el alumno ya fuera completamente profesional. Va a la empresa, más bien la empresa le llama o no le llama, ¿sí? Dependiendo de su currículum. Y si le llama, pues ya pasa a una entrevista de trabajo. Entonces quiere decir que no tiene garantizado, por ser alumno del TEC, aplicando a esa vacante de estancia profesional, que se quede. Por supuesto que no lo tiene garantizado. Hay unos requisitos que nosotros nos aseguramos que tengan los alumnos antes de ir. ¿Cuáles son esos requisitos, Santiago? Mira, por ejemplo, el programa es únicamente para alumnos de 7º, 8º y 9º semestres, es decir, alumnos que ya están cerca de graduarse. ¿Por qué esto? Por 2 cosas. Una, por la experiencia y los conocimientos que ya tienen, y 2, porque hay la posibilidad de que el alumno se quede a trabajar de manera permanente después de terminar la estancia. No es obligatorio, pero si el alumno tiene un muy buen desempeño y la empresa así lo considera, le puede ofrecer quédate a trabajar ya de manera definitiva. Y si el alumno ya se está graduando, pues es mucho más conveniente para ambas partes. Otro de los requisitos rápido es que los alumnos tengan que tener un promedio arriba de 80, ¿sí? Entre otras cosas.
Por ejemplo, los alumnos que están, pueden aplicar, los alumnos que están becados, que no están becados, que están, por eso es supuesto, independiente. Por supuesto, eso es independiente, la experiencia, la posibilidad es para todos, pero la ventaja es la experiencia que van a tener. Entonces, si yo veo a estudiantes que verdaderamente tienen un interés por participar en una empresa real y por aprender mucho más que un alumno que no participa en este programa, yo lo propongo, lo candidateo de alguna manera al enviar su currículum a la empresa, pero la decisión no depende de mí o de otros profesores el que sean seleccionados. Eso es bien importante que los alumnos sepan, por eso los mandamos y la empresa es la que decide, no depende de mí, ya los estamos enfrentando a una realidad. Y hay, por ejemplo, el número de candidatos depende de cuántas vacantes a ti la empresa te lo diga, depende. ¿O es al revés de la demanda hacia la oferta? ¿Cómo funciona? Bueno, yo reúno todos los proyectos, te puedo decir que no son tantos, o sea, nos gusta decir que este programa de estancias no es para todos los estudiantes, nos gustaría que hubiera más proyectos, más empresas involucradas, pero son pocos. Vamos a decir en promedio unos 10 al semestre en el área de ciencias de la comunicación. Las estancias no son solo para ciencias de la comunicación, todas las carreras profesionales, o la gran mayoría del TEC de Monterrey tienen proyectos de estancias profesionales. Pero ciencias de la comunicación, unos 10 proyectos al semestre, ponle tú que me lleven unos 20 currículums y bueno, pues algunos se quedarán fuera, ¿no? Pero así es más o menos el proceso. Ok, y por ejemplo, para que cada semestre sean más empresas las que firmen este convenio, el tecnológico se acerca a ellas se acercan a ustedes, ¿es algo mutuo? ¿Cómo funciona? Fíjate, para ir aumentando? Se ha dado de ambas formas, pero principalmente el TEC es el que está pues al pendiente de empresas interesantes, al pendiente de proyectos. Hay un acercamiento de parte de la universidad hacia las empresas, pero de repente también tenemos empresas que se acercan a nosotros. El proceso no es inmediato, hay que sentarnos a analizar cuáles son las posibilidades reales de que una empresa tenga a nuestros estudiantes. No puede ser cualquier empresa, tiene que tener una estructura y tiene que garantizar el aprendizaje para los estudiantes. Claro, entiendo, Santiago. Bueno, pues vamos a seguir hablando de estancias profesionales en nuestro próximo bloque, las empresas, cuáles son las que tienen este convenio, los alumnos, experiencias, todo ese tipo de cosas. Seguiremos hablando, Santiago. Nosotros vamos a una pausa y yo vuelvo. Hasta ahora.